Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y un último versículo, Lucas 4:4. Jesús, hablándole a Satanás, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan 14, cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, la base que Él les da, el fundamento que Él les da para hacerles una demanda es el amor. Pone en primer lugar, ¿qué? El amor. Y Él dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mi palabra. O sea, guardar los mandamientos debe nacer del amor, no de una imposición religiosa. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer no puede surgir del miedo. El miedo a la condenación, el miedo a ser castigado, el miedo a fracasar, el miedo a no ser bendecido en lo que hago. No puede surgir. Guardar la palabra, guardar los mandamientos, no deben surgir de temores, de miedos. Guardar los mandamientos y obedecer al Señor debe surgir en primer lugar de alguien que ama a Dios, porque no se puede forzar a nadie a amar. Usted sabe que uno no puede amar a una persona que no conoce, y en la medida que le conoce le va amando. Asimismo el Señor nos enseña que cuando le amamos, entonces lo vamos a respetar. Si le amamos, le vamos a obedecer. Y si le amamos, todo lo que hacemos por Él y para Él no es nada gravoso, no es algo pesado, sino que siempre será un placer, porque estamos complaciendo a alguien que nos ama, pero a alguien que amamos. El término usado aquí para guardar es recibir algo para retenerlo, conservarlo y tenerlo en custodia. O sea, cuando usted recibe las palabras de Dios, cuando las oye, ¿qué tiene que hacer? Recibirlas, o sea, aceptarlas como palabra suya, palabra que Dios le da. Al aceptarla y recibirla, entonces conservarla, guardarla en lo más profundo de su ser. El Señor dijo, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Entonces, ¿qué debemos atesorar para sacar después? Las palabras que Dios nos ha hablado. Si no hay palabra, ¿cómo podemos enfrentar? Entonces, el término usado que es oír una palabra, recibirla para conservarla y custodiarla o tenerla bajo custodia. Amar al Señor y respetarlo no es algo que está solamente en el intelecto del ser humano. No es algo que está por temor. Es algo que debe surgir desde el amor a Dios. Yo guardo la palabra de Dios porque lo amo. Amén. Tú debes amar a Dios porque lo amas, no porque le tienes miedo. Amén. Y es desde lo más íntimo que debe brotar entonces la pasión por Dios, la pasión por obedecerle, la pasión por servirle. ¿Cómo se guardaba la palabra de Dios en el contexto en que el Señor estaba hablando con sus discípulos? ¿Cómo era que ellos guardaban la palabra de Dios? Estaba recordando hoy en mi niñez y en parte de mi adolescencia, en mi casa mi abuelita, mi nona Carmen, tenía un radio de esos grandes con 2 botones y ella solía escuchar radio cuando se estaba cocinando o haciendo aseo, colocaba el radio y le ponía volumen a estudiar, a escuchar
las radionovelas. Había una que se llamaba Martín Valiente, el ahijado de la muerte, narrada por locutores venezolanos, actores venezolanos. Había otra que se llamaba Calimán, el hombre increíble. Entonces una voz lo anunciaba y decía, el caballero con los hombres. Y después una mujer decía, galán con las mujeres y tierno con los niños. Y la voz masculina decía, implacable con los criminales, Calimán, el hombre increíble. Y su pequeño amigo Solín. Entonces yo le paraba oreja, yo me concentraba en las novelas de mi nona. Y es increíble cómo mientras los narradores, los actores hacían la historia, la mente volaba, mi mente volaba. La imaginación se despertaba y estaba el desierto, los caballos, porque ellos hacían así. Esos eran los caballos. Pero yo me imaginaba el caballo, yo no me imaginaba al actor haciendo así. Y, los disparos y todo, los disparos silbando en el oído. Me imaginaba las peleas cuando Calimán ganaba y yo estaba ahí, oh, wow, qué bien, y al otro, uy, siguiente capítulo. Y lo mismo pasó por mucho tiempo con el fútbol. El fútbol lo narraban a través de radio. Entonces, dígame, se iba a jugar el Cúcuta Deportivo a Bogotá. Uno lo oía por radio. No iba ni a Cúcuta, ahora a Bogotá menos. Entonces yo me concentraba ahí. El Guajiro Iguarán lleva la pelota, hace un 8, deja uno, deja otro, da el pase y llega al otro, ¡gol! El arquero no pudo llegar. Después nos reuníamos los amigos a discutir sobre el partido. No, pero es que este no dio el pase. No, pero este que como si hubiéramos estado en el estadio. Pero estuvimos en la imaginación. Alguien nos llevó por la narración. Por la narración alguien nos llevaba al estadio y al partido. En un caso, en el primero, es la ficción. La imaginación sobre algo que no está pasando, que es una invención de alguien, coloca los personajes, los sonidos y nos lleva a lugares que no existen, situaciones que no están pasando, pero que nos la hacen creer. Y en el otro caso está la realidad, un partido de fútbol que nos lo hacen vivir. Cuando Jesús está en la escena con sus discípulos, estos discípulos estaban acostumbrados a oír las historias de sus abuelos, de sus padres, las historias de los hechos asombrosos de Dios a favor de su pueblo. Pero ellos solo lo escuchaban, lo conocían y desde niños, al despertar su imaginación, al poder ver en sus mentes a Dios obrando a favor de su pueblo, abriendo el mar, trayendo peste, haciendo huir a sus enemigos, haciendo que sus enemigos se pelearan unos contra otros. Ellos desde su niñez conocían a ese Dios que le narraban sin haber estado allí en la historia, sin haber estado allí en el momento, pero creían en eso. O sea, ellos no tenían un libro como nosotros. Nosotros tenemos ahora 20,000 versiones. Ellos no tenían ninguna versión, existían los papiros, los pergaminos, pero los que tenían acceso a ellos, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley. Ellos eran los únicos que tenían acceso y que comunicaban la palabra al pueblo y que el pueblo solo oía e imaginaba y su fe se despertaban y creían. Ahora llega Jesús y Jesús está con ellos y con Jesús fue diferente. Por eso ellos le dicen, este hombre habla diferente. No habla como los escribas o los fariseos, habla como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué decían eso? Porque mientras Jesús caminaba con ellos o ellos caminaban con Jesús, ellos lo vieron, lo escuchaban y lo veían. Lo escuchaban y lo veían. Ya no les estaban contando historias del poder de Dios. Ya ellos estaban viendo
en hechos reales y palpables el poder de Dios a través de un hombre lleno del Espíritu Santo. A través del Dios que se hizo hombre y como hombre se dejó guiar por el Espíritu de Dios, obedeció su dirección, habló, tocó, hizo lo que tenía que hacer y el Espíritu de Dios realizaba los milagros. Ellos se asombraban y ellos decían, somos testigos ahora y no lo estamos imaginando, es una realidad. Jesús va ante una niña que está muerta y ellos están ahí. Talita Kumi. Y ahí dice traducido es niña, levántate. Ahí nadie dijo traducido. Él solamente dijo Talita Kumi y la niña se levantó. Un padre había perdido a su hijo, él va, lo levanta y se lo entrega a sus padres. Una mujer va en el rumbo a enterrar, a sepultar a su hijo, porque su esposo ya había muerto. Y yendo de camino, dice que se acerca allí a este cuadro tan triste. Se acerca al muchacho, lo levanta y se lo entrega a su mamá vivo. Y no es solamente eso, están frente a una multitud, dice 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños ni suegras, solamente 5,000 hombres, o sea que había mucha gente. Y allí frente a tanta multitud dice que ellos estaban ahí, sus 12, sus discípulos estaban ahí cuando él toma 2 cestas pequeñas de un niño, una con panes, otras con peces, y son testigos cuando él levanta sus ojos al cielo y le dice, gracias Señor. Y le dice a ellos, repartan. Y ellos empiezan a repartir y comenzaron a presenciar un milagro asombroso. Salían peces, panes, la gente comía, se saciaba y sobró. Ellos fueron testigos de una realidad. Ya nadie les estaba contando. Dios es real, es verdadero y se nos ha manifestado a través de su Hijo, un hombre que está entre nosotros, que es como nosotros, pero que está lleno del Espíritu de Dios. Lo ven frente a la tumba de su amigo Lázaro y ven cómo grita, Lázaro, ven fuera. No lo dijo muchas veces, una sola vez. No lloró, no se sentó a lamentarse, no dijo por qué se murió mi amigo, sino él simplemente lo llamó Lázaro. Y ellos estaban ahí y vieron a Lázaro cuando salió, así, dice que salió todo amarrado, ¿no? Sale Lázaro de la tumba, dice, quítenle las vendas, denle algo de comer. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, ejemplo les he dado. Por eso en Juan 14 dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, las hará, y aún más grandes, porque yo voy al Padre y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, ¿qué les está diciendo a sus discípulos? Ya no es que les contaron, pero tampoco es que lo vieron, ahora ustedes lo pueden hacer. Las obras que yo hago, ustedes las harán y aún más grandes porque yo voy al Padre. ¿Por qué les dijo eso el Señor? Porque nosotros tenemos muchas veces el concepto religioso que el Señor lo hizo y ya. Pero con nosotros no, porque es que Él era Dios, pero la Biblia nos dice que sí, Él era Dios, pero no podía actuar como Dios. Tenía que actuar como un ser humano, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló haciéndose hombre, aprendiendo obediencia. Así fue que se humilló Él. Por eso Él dice, si tú crees en mí, entonces ya no serán las cosas que te cuenten, ya no serán las cosas que lees en un libro, ya no serán los testimonios que oyes,
sino serás tú mismo siendo protagonista de las cosas que Dios puede hacer a través de su vida. Y el Señor dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, guardarás mis palabras. Y en Juan 14 dice, y si tú me amas y guardas mis palabras, entonces yo te enviaré al Espíritu de Dios. Y Él te enseñará, Él te conducirá, Él te mostrará cómo es que debes hacer las cosas. Cuando ellos fueron en Pentecostés llenos del Espíritu Santo, dice que hablaron en lenguas, y a partir de ese día ellos comenzaron a hacer lo que vieron hacer a Jesús. Tocaban a los enfermos y estos se sanaban. Pablo resucitó muertos. La sombra de Pedro curaba a los enfermos. Hechos dice que sucedían muchas cosas asombrosas, milagros extraordinarios, libertad de oprimidos por el diablo por la mano de los apóstoles, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Un día el Señor Jesús se encontró con una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Samaria era una raza mezclada de judíos con otra clase de gente, pero ellos creían que estaban en lo verdadero, porque reclamaban ser pueblo de Dios. Cuando él se encuentra con ella y tienen la charla de dame de beber, el Señor Jesús le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué adoramos? No podemos adorar lo que no sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Usted analiza esta frase y esta es una afirmación, puede decirse insultante. Que usted esté adorando y alguien le diga, oiga, usted adora que no sabe. Usted se va a decir, ay, gloria a Dios. Se molesta. Hay frases que nos molestan. Cuando somos confrontados, Jesús fue ofensivo con esta mujer. Ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Qué difícil es que alguien nos llame la atención cuando nosotros estamos haciendo algo que pensamos está bien y alguien nos dice eso está mal. Que el orgullo, ¿qué hace el orgullo? ¿Usted quién es para decirme a mí? Se nos sale la cédula y el apellido. Porque a todos nos gusta que nos digan que lo que hacemos está bien, que nos feliciten y nos aplaudan. Pero cuando estamos errados, qué bueno es que Jesús nos diga, estás adorando lo que no sabes. ¿Por qué le dice no sabes? Saber es percibir, reconocer, ver, comprender, entender. Eso es saber. Usted sabe, usted conoce a Dios cuando usted lo percibe, lo reconoce actuando en su vida, cuando usted lo comprende, cuando usted lo ve actuando a su favor. Saber, listo, saber proviene o da la idea de mirar algo fijamente, estar atento a algo o a alguien con los ojos abiertos, expectante, con asombro, con admiración, observándolo de manera voluntaria, como inspeccionándolo con fervor. Eso es reconocer a Dios, saberlo, conocerlo. Cuando tú estás expectante de Él y quieres saber más de Él, quieres acercarte con más pasión a Él. Entonces lo observas, tú lo observas al despertar, al caminar, en tu trabajar, en todas las cosas en las que tú te mueves, empieza a reconocerlo, porque es fijarse, es experimentarlo. Creer en Dios no es solamente saberse un versículo, es experimentar a Dios en mi vida. Es discernirlo con claridad. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Ustedes adoran a un ser que ignoran, a alguien
del cual ustedes no se han preocupado ni se han ocupado en indagar, en saber. Mucha gente busca a Dios solo por miedo, les decía ahora. Solo lo busco porque para que me vaya bien en el trabajo. Solo lo busco para no caer en la tentación. Solo lo busco porque necesito un milagro, necesito los papeles, entonces busco a Dios. Y el Señor dice, usted está adorando lo que no conoce, lo que no sabe. Porque muchas veces adoramos desde las emociones, pero no con la sustentación de algo que yo sé, que yo conozco. Entonces paso un momento rico, canto, lloro, pero Dios aún no está claro para mi vida. Por eso cuando vienen los problemas y las circunstancias, dice, ¿por qué a mí? Y por eso es el vocabulario más frecuente en el cristiano es, ore por mí. No está mal que oremos por ti. Que alguien no está mal. La Biblia dice, oremos los unos por los otros. Llevemos las cargas los unos de los otros. Lo que está mal es que yo pida que oren por mí porque yo dudo de que Él me oiga. Porque yo dudo de que Él esté a favor de mí. Y todo porque no sé lo que adoro, porque no lo conozco. Pero Él dice, nosotros, refiriéndose a su pueblo judío, dice, nosotros adoramos al Dios que conocemos, a ese que los judíos tenían desde su niñez en su mente, el Dios que abrió el mar, el Dios que hizo huir ejércitos, el Dios que confundió a sus enemigos. Usted tiene que tenerlo claro en su mente. Yo creo en Dios, sí, el Dios que sanó a mi hijo, el Dios que me sanó, que me restauró, el Dios que me liberó de las cadenas del pecado, de la esclavitud, de los vicios. El Dios que cuando oré por aquel vecino, el vecino fue salvo y el vecino fue sano. Yo adoro a ese Dios que conozco. Lo he experimentado, lo tengo claro, sé quién es Él. Tengo una historia que contar acerca de lo que Él hace a través de mi vida, porque lo conozco. El problema más grave en las iglesias, no aquí, en otras iglesias, es que hay mucha ignorancia de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta palabra comemos? ¿Cuánta palabra nos alimenta? Eso va a manifestarse en nuestra fortaleza espiritual frente a las circunstancias de la vida, frente a las tentaciones, frente a los problemas. Porque cuando salimos de aquí es cuando enfrentamos la vida real, la vida que nadie nos cuenta, la vida que nosotros vamos a ir. Y es allí donde se manifiesta cuál es el tesoro que está guardado en mi corazón. Por eso Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Mi pregunta es, ¿cuántos escrito está tienes en tu corazón para enfrentar al diablo? ¿Cuántos escrito está tienes en tu corazón y en tu boca para enfrentar la necesidad, la escasez, la limitación? ¿Cuántos escrito está tienes en tu corazón y en tu mente? Porque Él dice, si me amas, guardarás. Y cuando lo aguardas, esa es la espada de Dios, del Espíritu. ¿Cuántos escrito está tienes para enfrentar la vida cada día? O usted dice, no, es que yo, ¿para qué? Yo sí soy un duro. O sea, ¿con qué está enfrentando la vida? No, con yo puedo, yo soy capaz. Este es mi año. Y la palabra, el apóstol Santiago dijo, ay de vosotros los que decís, iremos, viajaremos, traficaremos, negociaremos y volveremos. Dice, cuando más bien deberías decir, si Dios quiere, iremos, negociaremos y volveremos. Porque somos muy orgullosos a veces hasta para arrodillarnos y decirle al Señor, voy a enfrentar esta semana de trabajo. Señor,
mi sabiduría es limitada porque es humana, pero tu sabiduría es más grande e infinita. Mi poder, mi capacidad para realizar el trabajo es limitado porque son mis manos, es mi fuerza, es mi poca experiencia, pero tu habilidad y tu poder son más grandes que lo que yo pueda hacer. Por eso Pablo dijo, el Señor te responderá, no conforme a tu necesidad, porque sería muy limitada la respuesta de Dios. El Señor dice que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. O sea, no es lo mismo que tú le pidas algo a un padre que está en problemas económicos y en necesidad y que te puede dar algo y mucho menor de lo que tú esperas, a que tú le pidas a un padre que lo tiene todo y que tú le dices necesito esto y él te da más. Esa es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú confías en Dios, Él no está limitado para darte solamente lo que necesitas y como que confórmate con esto. No, Él va más allá de nuestras limitaciones. Él va más allá de nuestra mente. No podemos vivir bajo consignias. Yo puedo, este es mi año, lo voy a lograr. Lo arrebato en el nombre de Jesús y lo arrebato, ya es mío y tal. Y la escritura, ¿dónde está la escritura? ¿Qué dice? ¿Dónde está basado? No, es que hay una hermana que canta ahí, arrebato lo que a mí me pertenece. Pero la escritura, Jesús no le dijo al diablo, uy, hay una canción, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice la canción? El victorioso vive. No, ¿qué dice la escritura? Por eso él le dijo, escrito está. Es decir, hay algo que fue transmitido verbalmente, que posteriormente se escribió y que ahora quedó escrito para nosotros como testimonio de las obras portentosas de nuestro Dios. Cuando Jesús habla con la mujer, Él le dice, su pueblo está mezclado. Y como su pueblo está mezclado, no me conocen. Cuando alguien hace mezclas, no puede conocer a Dios. Tiene mezcla de una cosa y de otra. Porque la fe se corrompe y no puede funcionar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde deben estar las palabras? En nuestro corazón. Deuteronomio 6, 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las palabras que te doy las guardarás en tu corazón y tú las transmitirás a tus hijos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Así dice el Señor. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito a tu favor. Y tienes que levantarlo con la palabra de Dios. No con los regaños y la cantaleta, no. Hijo, tú puedes, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hijo, tú vas a salir de esa situación porque es mi Dios el que te levantará, el que te sustentará. Guarda la palabra, hijo, confiésala, vívela, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No tengas temor a este problema, porque por un camino vendrán contra ti, pero por 10 caminos huirán de delante de ti. No temas, porque es la palabra la que dice a tu favor que el Señor está contigo como poderoso gigante. Y si Él está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Entonces tu hijo se levanta con fe y con valentía, no confiando en tus palabras, confiando en las palabras que Dios habló a favor de él. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino las palabras que yo oí al Padre. El Padre me las dijo, yo se las digo, ahora ustedes deben repetirlas. La pregunta es, ¿qué tanta palabra estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué tanta palabra estamos alimentando a nuestros hijos?
¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos para que ellos, esas palabras, lleguen a su corazón y se hagan vida y lo lleven a un nuevo nivel de vida y de fe? ¿Cuántas palabras? Dice, mire el proceso, las repetirás, hablarás de ellas, dice, hablarás en tu casa, por el camino, al acostarte, al levantarte, dice, las atarás en tu mano, en tu frente, las escribirás en las columnas de las puertas de tu casa. ¿Eh? Jennifer López, no, un proverbio, ¿qué es lo que dice ahí? Oh, el héroe favorito. No, palabras de Dios. Esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esa es la dirección que nos da el Señor. Si me amas, guarda mis palabras. Si me amas, guarda mis mandamientos. No puedes decir que amas a Dios y a los mandamientos tenerlos en poco. Y decir, eso ya Dios me perdonó. Mantente en la palabra. Dice, porque cuando la palabra está en ti, entonces dice, entonces el Espíritu de Dios se manifestará en ti con poder. Y las obras que yo hago, ustedes las harán y más grandes las harán. No podemos seguir en ignorancia, porque cuando vivimos en la ignorancia de la palabra, Satanás nos destruye y avanza. Él es un enemigo astuto, que él sabe dónde está nuestra debilidad y por esa debilidad comienza a darnos. Hace años escuché la historia de algunos hombres de estos que trabajan con madera. Y esos árboles inmensos, grandes, que usted no lo puede tumbar con tenedor y cuchillo, que son inmensamente grandes, dice que ellos llegaban, le sacaban un pedacito al árbol y ese pedacito lo clavaban, esa astillita la clavaban. Pasando unos días sacaban la astilla, hacían una más grande y la clavaban. Y después hacían otra más grande y la clavaban. Y usted veía el árbol ahí y el árbol como que se reía. Me hace cosquillas con esa astillita ahí. No está pasando nada. Y llegaba el día que la astilla era más grande. Y lo que no se veía era que cada golpe que aquel hombre le daba al árbol con la astilla estaba produciendo una onda por dentro de toda la corteza del árbol. Y ese árbol por dentro se estaba debilitando y se estaba abriendo. Hasta que llegaba el día que ese árbol por dentro ya estaba partido. No era cosa sino cuestión de días a que el árbol grande, enorme, fuerte, cayera por tierra. Pero ¿con qué lo tumbó? Con una astillita. ¿Con qué tumba Satanás a los hijos de Dios? ¿Con qué nos golpea? Con cosas pequeñas. Las zorras pequeñas, dice la palabra. Una mosca en el perfume del perfumador hace heder el perfume. El perfumador es Dios. Nosotros somos el perfume. Una mosca, una cosa insignificante, dice, hace heder, nos hace heder. Las cosas pequeñas, si no le ponemos cuidado, nos destruyen. Un chisme, un comentario, algo que estamos viendo que no conviene. Todo eso va entrando. Y nosotros estamos adorando lo que no sabemos y pensando que las cosas que estamos viendo, haciendo y hablando no nos están haciendo daño y por dentro ya estamos partidos. Por eso cuando de pronto caemos, dice, no, eso no fue fortuito, eso no fue, ay, mire, cayó, el hermano cayó. Sí, ¿no? Y él, sí, yo no sé cómo me desperté con la vecina, dice, el diablo, el diablo no, usted se dejó sembrar y cayó el árbol grande. El que esté firme, dijo el apóstol Pablo, mire que no caiga. El que esté firme
mire que no caiga. Y mirar es observar, estar pendientes. Vino esto, lo rechazo, vino aquello, lo rechazo. Esto no es para mí. En el nombre de Jesús, Señor, fortaléceme. Usted y yo tenemos que orar, Señor, guárdame. Tú conoces mis debilidades, tú sabes cuáles son mis puntos débiles. Por favor, Señor, fortaléceme, que cuando venga la tentación, yo la pueda rechazar de una vez, que no juegue con ella. Porque cuando yo abro la puerta a la tentación y juego con ella, ella me destruye. Siempre usted y yo tendremos frente a nosotros la palabra. Pablo dijo que la palabra de Dios es útil. ¿La palabra de Dios es qué? Es útil. Es útil. Para algunos es para sostener la cama que se le partió, entonces la pone ahí para que no se... No, la palabra de Dios es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuándo estamos preparados para toda buena obra? Cuando es la palabra la que ha venido a ser morada en nuestros corazones. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Es decir, si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, debo preocuparme por saber qué fue lo que Él escribió a mi favor y guardar eso que Él dejó a mi favor, guardarlo, atesorarlo y confesarlo. Jesús dijo, el apóstol Pablo enseña, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Dice, en tu boca y en tu corazón, donde la has depositado. Y la palabra produce salvación, dice, cuando la confiesas. Isaías dice, porque mi palabra no volverá a mí vacía. Ella será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. Entonces, cuando tus palabras no son tus palabras, sino las palabras de Dios que salen por tu boca, usted tiene que tener algo claro. Dios ya dijo que por ser su palabra, al salir de tu boca, será prosperada. Y hará, dice, todo aquello para lo cual la envié. ¿Qué tan dispuesto estás hoy a decirle al Señor, quiero amarte de verdad? No cuando canto, cuando te mando besos, sino amarte de verdad, instruyéndome en la palabra, estudiando tu palabra, guardándola, atesorándola, confesándola. Porque cuando la palabra está interiorizada en nosotros, dice el apóstol Pablo, que esa palabra es la que nos transforma conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y esa imagen es la que nos renueva, nos fortalece y nos levanta. Amén. Entonces la invitación en esta mañana, ama a Dios, pero demuéstraselo. Que sea un amor genuino, porque cuando tu amor es genuino, nadie te va a ti a empujar ni a obligar a obedecerlo. Simplemente tú por amor a Dios, lo vas a amar, lo vas a servir y vas a amar su palabra y la vas a obedecer. Pero que sea por amor. Para que cuando las circunstancias lleguen, tú tengas una palabra y digas como Jesús, escrito está. Amén. Cierre sus ojos un momento y vamos a darle gracias al Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti en esta mañana. Queremos darte gracias. Yo quiero que usted ahí en su puesto ore y hable con Dios. Dígale, Señor, hoy tomo la determinación, tomo la decisión de levantarme para amarte, para conocerte de verdad.